resucitó, resucitó, Él está vivo. Lo siento en mi corazón, resucitó, 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 Él está vivo. Lo siento en mi corazón, resucitó, resucitó, resucitó al tercer día y viviendo se quedó, compartiendo con nosotros su gloria y resurrección, compartiendo con nosotros su gloria y resurrección. Resucitó, resucitó, Él está vivo. Lo siento en mi corazón, resucitó, 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 Él está vivo. Lo siento en mi corazón, resucitó, resucitó. Vive y está junto a ti, vive y está junto a mí. El Espíritu de Cristo invade todo mi ser. El Espíritu de Cristo invade todo mi ser. Resucitó, resucitó, Él está vivo. Lo siento en mi corazón. Resucitó, 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 Él está vivo. Lo siento en mi corazón. Resucitó, resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Padre, que tu Espíritu derrame con abundancia sus dones en nosotros, nos dé un corazón que sea de tu agrado y nos disponga a cumplir tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, queriendo el tribuno poner en claro de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó desatarlo, ordenó que se reunieran los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno. Bajó a Pablo y lo presentó ante ellos. Pablo sabía que una parte del Sanedrín eran fariseos y otras saduceos y gritó: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y me juzgan porque espero la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostenían que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, mientras que los fariseos admiten todo esto.
Se armó un griterío y algunos escribas del partido fariseo se pusieron en pie porfiando. No encontramos ningún delito en este hombre. Y si le ha hablado un espíritu o un ángel, el altercado arreciaba, y el tribuno, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó bajar a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. La noche siguiente, el Señor se le presentó y le dijo: ánimo, lo mismo que has dado testimonio a favor mío en Jerusalén, tienes que darlo en Roma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Este es el día, este es el día, este es el día del Señor. Cantad aleluya, cantad aleluya, cantad aleluya al Señor. Cantad aleluya, que el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, no solo ruego por ellos, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado. Y los has amado como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo, donde yo estoy, y contemplen mi gloria,
la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Son ya pocos los días que nos quedan del tiempo pascual. Este próximo fin de semana, este próximo domingo, estaremos celebrando la gran solemnidad de Pentecostés, ese momento en que Jesús cumple su promesa. Aquel que ascendió a la derecha del Padre envía el don del Espíritu a sus apóstoles, a sus discípulos, para que con la fuerza del Espíritu se conviertan ellos también en pregoneros del Evangelio. Es el momento, se celebra el nacimiento de la iglesia, se celebra el envío misionero también para toda la iglesia, se celebra la acción de la vida de Cristo en la iglesia, que llega a nosotros por ese recibir el don del Espíritu. Gran solemnidad para la iglesia, como dije, termina con esa gran solemnidad del tiempo pascual. Y así estamos en estos últimos días, donde estamos también ya en los capítulos finales del libro de los Hechos de los Apóstoles, y estamos también escuchando la oración que Jesús hace al Padre por sus apóstoles, esto en el Evangelio de San Juan, en la última cena, que venimos escuchando hace más de una semana, como lectura del Evangelio de esta etapa del tiempo pascual. Si usted ha seguido la Eucaristía diaria desde el canal 13 o desde cualquier otra manera que la haya podido seguir o haya seguido las lecturas, se va dando cuenta de cómo durante este tiempo pascual, pues hay una continuidad hermosa con respecto a temáticas dentro de las primeras semanas de la Pascua, temas desde la resurrección de Jesús, luego el tema del bautismo, el tema de la Eucaristía, para luego entonces pasar a la promesa del Espíritu y lo que vamos viendo o lo que hemos visto durante esta última etapa del tiempo pascual. Así también el libro de los Hechos, pues lo leemos desde el principio hasta, con excepción de la narración de Pentecostés, porque eso se reserva para la solemnidad de Pentecostés, pero básicamente vamos escuchando las narraciones de este libro, del libro de los Hechos de los Apóstoles, a partir del capítulo 3 en adelante, y vemos durante el tiempo pascual esa historia de la iglesia primitiva, de la iglesia naciente, en esa vida y en ese apostolado particular de los apóstoles, y luego de San Pablo. Hemos visto de San Pablo su conversión, el momento en que presenció la muerte de Esteban, después de eso la persecución que hubo hacia los cristianos, la conversión de San Pablo en el camino hacia Damasco, y luego todo ese proceso a través del cual él comienza a predicar el Evangelio a las comunidades judías, va y visita y va y comienza su ministerio misionero, cada vez alejándose más de Jerusalén. ¿Cómo se va a ampliar esa predicación ya no solo a los judíos, sino también a los paganos, como la comunidad cristiana va a crecer en esa diversidad, ya que el Evangelio es para todas las gentes? Y ahora nos topamos con este momento en el que San Pablo regresa a Jerusalén, donde será juzgado. Y hoy hemos visto parte de ese juicio, y donde culminará esta narración de hoy, en la que vemos que a San Pablo se le va a anunciar y se le va a decir: así como has dado testimonio en Jerusalén, darás testimonio también en Roma. Así que vamos a concentrarnos un poco en este texto que acabamos de escuchar del libro de los Hechos. Entre otras cosas, me gusta de este texto ver cómo San Pablo trabaja estas circunstancias en las que se encuentra. San Pablo está dispuesto a dar la vida por el Señor, eso está claro. San Pablo, incluso ya hemos visto en los días anteriores cómo se despidió de la comunidad de Éfeso, y de hecho les dijo: me voy y no me van a volver a ver.
lo último que escuchábamos de esa lectura era a la comunidad despidiéndose de él. Y luego de todas las cosas que San Pablo le llegó a decir en esa despedida, nos decía la lectura del libro de los Hechos que estaban llenos de tristeza y que lo que más les dolía era que Pablo les había dicho que no lo volverían a ver. Así que había este momento de despedida tremendo. San Pablo sabe a lo que se enfrenta. Llega a Jerusalén y entonces lo que nos podría parecer, repito, lo que nos podría parecer, porque no lo es, una contradicción, es que San Pablo está dispuesto a dar la vida, pero sin embargo con mucha astucia se mueve en ese juicio. Y digo con mucha astucia porque nos dice el mismo libro de los Hechos que San Pablo se dio cuenta que entre aquellos que le juzgaban habían saduceos y habían fariseos. Y San Pablo no va a mencionar ni a Jesucristo en su defensa. Va a decir, a mí me juzgan porque soy fariseo, hijo de fariseo, y creo en la resurrección de los muertos. El punto es que ese es su origen. No ha mentido. No ha mentido. No ha dicho más de lo que tiene que decir. Ha dicho solo lo necesario para crear un lío en aquella asamblea. Nada más. Y esto es importantísimo porque a veces tenemos la impresión de que ser cristiano hasta cierto punto es como que ser bobo y no. O sea, San Pablo no es que quería morir. San Pablo estaba dispuesto a dar la vida por Cristo. En sus cartas él va a escribir que por una parte quisiera morir para poder estar ya con el Señor. Por otra parte, quiero quedarme en el mundo para poder seguir compartiendo el Evangelio. Entonces, San Pablo, morir por morir no es. San Pablo no es un suicida. No es que va a ir y se va a enfrentar a la muerte porque él la busque. Es que él sabe que lo que está haciendo por el Evangelio y por el reino puede traer a su vida la consecuencia de la muerte. Y si llega, él la acepta, pero no la busca por buscarla. Y cuando está allí, hace todo esto que obliga a que aquellos encargados del tribunal lo saquen del tribunal para proteger su vida, porque se forma una gran división dentro de aquella asamblea. Cuando San Pablo entonces, ya más tarde, escucha al Señor que le dice, vas a dar testimonio de mí en Roma, luego, y lo veremos también en este libro, él muy astutamente, nuevamente, dirá, yo soy ciudadano romano y como ciudadano romano apelo mi caso al César. ¿Y qué va a significar esto? Que entonces se van a ver obligados de tomar a Pablo y llevarlo, de hecho, a Roma. Así que San Pablo va a aprovechar las circunstancias del juicio por el que está pasando para que el evangelio se siga extendiendo y llegue, de hecho, a Roma la predicación del evangelio. Es algo grande ver a Pablo en ese camino de discernir, de cómo el Espíritu le guía. Y mientras el Espíritu le guía también, cómo él tiene que tomar estas decisiones en medio de estos conflictos tan serios que hay en medio de su pueblo. Y luego cómo él logra descubrir que en cualquier circunstancia puede predicar el evangelio y fundar comunidades. Así que nosotros vamos viendo estos ejemplos de cómo cumplir con la misión que se nos encomienda con el Espíritu que recibimos, lo que vamos a celebrar en Pentecostés. Pentecostés no es solamente una fiesta de gozo y de alegría porque tengo el Espíritu, que así se canta, ¿verdad? Y quiero el Espíritu Santo y me llena de gozo, me llena de alegría. El Espíritu también te envía y te envía a la misión. La misión nuestra es compartir el reino. Y de hecho, no nos va a pasar como a San Pablo, de que podamos ir hasta los confines de la tierra. Pero sí, nosotros como San Pablo tenemos que discernir cada uno cómo en esas circunstancias en las que yo me encuentro, vivo según la voluntad del Padre, por una parte, y por otra voy dando testimonio del amor del Padre hacia todos y voy sembrando el reino en cualquiera que sean esas circunstancias. Eran las circunstancias de las madres y padres de familia de años y de siglos, que en medio de su familia catequizaron a sus hijos.
en medio del trabajo, sus esfuerzos y sus sudores cotidianos. Y allí transmitían la fe a los que estaban más cerca, o cómo se vivía la caridad en medio de nuestras comunidades cristianas, si lo llevamos a nuestro tiempo de hoy, como nuestras comunidades parroquiales, y cada uno de nosotros en medio de la vivencia que tenemos, de nuestra relación personal con Jesucristo, somos capaces de compartirla. Y cuando se nos han dado estas circunstancias que han sido particularmente problemáticas, con más razón, también vamos viendo en medio de ellas caminos a través de los cuales podemos nosotros predicar y compartir el Evangelio. Lo que hacemos, de hecho, a través de estos medios como el Canal 13. Todos estos medios son medios de estas últimas décadas que hemos vivido. Y nosotros cada vez tenemos la oportunidad de compartir más el Evangelio de distintas formas. Con todo, tengo que decir que la vivencia específica y contundente del Evangelio se da de manera personal, presencial y en medio de las comunidades. A través de estos medios electrónicos es verdad que se puede predicar la palabra para que llegue a más personas. Pero una vez esa palabra aterriza en los corazones de las personas, tiene que concretarse en la vida diaria de las personas, que es vida presencial, no es virtual. Porque a la larga nosotros no estamos, en la mayoría de los casos, encerrados cada uno en un cuartito con una pantalla delante y sin hacer cosa alguna. No, estamos rodeados de personas con las que interactuamos y que ahí estamos en medio del trabajo, en medio de la familia, en medio de nuestra comunidad vecinal y parroquial. Y en esa interacción vivimos el reino y estamos llamados a vivirlo en esas circunstancias. Y Cristo es claro de cómo tenemos que vivir el Evangelio. Tan claro que hoy lo hemos visto en el Evangelio, en una oración que Jesús dirige al Padre, pidiendo por la unidad de los suyos. Siempre que llega esta semana, a mí me causa, yo no sé, me causa una alegría escuchar esta oración de Jesús, pero también me causa un gran dolor. Es curioso, estos medios que tenemos hoy en nuestras manos para poder comunicar el Evangelio, y lo hacemos, es al mismo tiempo estos medios que provocan en nosotros un gran individualismo. Y el reino, como que no, el individualismo con el reino como que no pega del todo. Y voy a ver cómo transmito esto de la mejor manera posible. Dios nos quiere a cada uno de nosotros tal y como somos. Si hay alguien que le gusta la diversidad y que acepta la diversidad, es el Señor, porque nos ha creado diversos, nos ha creado distintos. Nos da un trabajo terrible bregar con la diversidad de las personas. Terrible, terrible. Y la prueba es la historia misma de la humanidad. El tema del discrimen no es nuevo en la historia. Y ha sido diverso a través de la historia de toda la humanidad. Siempre hemos buscado protegernos, siempre hemos visto las luchas que hay entre grupos diversos, ya fuera hasta por regionalismo, las que sean. Eso ha pasado a través de toda la historia. Y mientras tanto, surge, y lo vemos desde el nacimiento mismo de la iglesia, este mensaje de un Dios que ama a todos. Es el mensaje y la llamada universal a la santidad. Esto lo predica la iglesia. Todos estamos llamados a la santidad. Esto quiere decir que todos estamos llamados a la plena comunión del único Dios, del que se nos ha manifestado en Jesucristo. Y ahí nos ha expresado y nos ha revelado su verdad. Y nosotros vamos conociendo esa verdad y nos vamos encaminando hacia Él. Con todo hay que decir que sigue siendo atraernos a todos hacia Él. Y eso lo vemos en el amor de Cristo manifestado en la cruz. Pero como he dicho, nos cuesta un trabajo tremendo el poder reconocer la fuerza de ese amor, de un amor que es abierto a la diversidad. Al mismo tiempo viene lo otro, que así como es abierto a la diversidad, provoca la unidad. ¿Cómo logramos la unidad en la diversidad? Y ahí nos reventamos, es complicadísimo. Y por si acaso, no pensemos que diversidad solo tiene que ver con asuntos que tienen que ver con género.
el tema de la diversidad es bien amplio y de la aceptación en la diversidad es bien amplio, bien amplio. En la iglesia, como comunidades eclesiales, hemos tenido problemas con respecto a la diversidad, que existe y ha existido en la iglesia desde siempre, y uno logra ver en la historia cómo, mire, hasta las comunidades religiosas que tenían fundadores santos, que le llevaron por carismas diversos, y que ya San Pablo tiene que decir, hay diversidad de carismas, pero hay un solo Dios, y hay un solo Señor, y por la diversidad de carismas hay competencia. Eso lo viví yo recientemente en términos de la historia de la iglesia, tal vez no tan reciente porque han pasado ya unos cuantos años, pero hasta en los movimientos apostólicos que surgen en la iglesia, fruto de la acción del Espíritu. Y entonces empezamos a competir por qué movimiento es mejor que el otro, qué retiro es mejor que el otro, qué experiencia es mejor que la otra. No, porque esta es la experiencia que es, y esta es la que te lleva a llevar a conocer a Jesucristo. No, esta no, es esta otra, y es esta otra. Y hay algunos que entonces las recorren todas, a ver cuál es mejor o cuál es peor, porque es que la verdad es que se nos escapa esto tan fundamental que Jesucristo hoy pide al Padre en el Evangelio, que todos sean uno, y si ellos son uno, entonces el mundo puede reconocer que yo estoy en ellos y ellos están en mí. Si no son uno, no pueden reconocerlo. Y ahí está, por eso dije que me da tristeza, de las grandes desgracias que existe en el mundo actual y el gran obstáculo para poder hacer que el reino crezca es que muchos cristianos seguimos acentuando más nuestras divisiones a caminar en unidad. Y la justificamos tremendamente. En este momento yo estoy hablando de esto y quien está escuchando se está estremeciendo y está justificando sus divisiones. Buscamos la manera de justificarnos y que conste, siempre es uno el que tiene la razón. Uno no mira hacia acá diciendo, rayo, yo tengo que trabajar porque me cuesta trabajo bregar con la diversidad, me cuesta trabajo. No, voy a decir sí y voy a buscar, no, pero la del magisterio, voy a buscar la palabra de Dios, voy a empezar a buscar argumentos. Todos que no sean este texto, obviamente, porque este texto nos sigue diciendo, Padre, Jesús, una petición al Padre por nosotros en la última cena. Padre, que sean unos. Jesús había experimentado lo que significa caminar, o sea, el verbo, había experimentado en la persona de Jesús lo que son estos conflictos de las personas. Así que en el momento fundacional de la iglesia va a pedir al Padre el don de la unidad. Se lo va a pedir al Padre porque Él vio con la facilidad con la que nos dividimos. De hecho, observemos lo que sucedió en el juicio hacia San Pablo. San Pablo no tuvo que decir mucho. Lo que necesitó fue decir una cosa. E inmediatamente surgió la división. Y usted va a ver en cualquier cosa en la que ahora podemos opinar, porque como todos podemos opinar, todos tenemos derecho a decir y a opinar, y todos la tenemos, la opinión con respecto a lo que sea, incluso a los asuntos que ignoramos. Sorprendente cómo todos somos expertos en todo. Es impresionante. Todavía no he visto a alguien comentar sobre este tema, no puedo comentar porque sobre esto yo no sé. No, es que vemos cualquier titular de noticia y lo comentamos. Y a veces uno lo que tiene que hacer es leer para uno decir, wow, nosotros desde la ignorancia somos capaces de abrir la boca en cualquier tema, porque nos hacemos expertos de lo que sea. Y desde esa opinión yo quiero acentuar el yo. Y a eso era lo que me refería. Desde ese acentuar el yo, la unidad se pierde. Porque la unidad está en el nosotros. Y para que se dé el nosotros, para que se dé esa realidad, el yo tiene que disminuir. En algún momento va a tener que disminuir.
cuando los apóstoles se reunieron precisamente para dilucidar el que estaban llegando los paganos y qué cosas tenían que cumplir o no, y eso lo vimos también hace algunas semanas atrás, pues también hubo un momento de una discusión acalorada, lo dice el libro de los Hechos. Eso está buenísimo, no hay problema. Claro, la diversidad va a provocar que hablemos y a veces incluso que sostengamos nuestros puntos con pasión. Pero más allá de la pasión con la que yo sostengo mi punto, está la caridad que tengo que tener hacia el otro y tiene que estar el bien común y tiene que estar la acción del Espíritu que obra en la comunidad. Y entonces, cuando terminaron todo ese proceso, aquella comunidad apostólica tomó una decisión y envió una carta. Y esa carta decía a aquellos cristianos: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Así que no decidimos solos. La acción del Espíritu en nosotros nos llevó a tomar una decisión. Y en ese momento se convirtió en una decisión de la comunidad. Ya ustedes saben que en nuestras acciones comunitarias, ¿qué es lo que pasa? Pues eso mismo, nos reunimos, oramos, empezamos la reunión con una oración, ponemos los puntos, tomamos las decisiones, cerramos la reunión con una oración y tan pronto estamos en el parking del lugar que sea, siempre está el comentario: pues eso fue lo que decidieron, pero yo no estoy de acuerdo. Debió haber sido de otra manera. Yo no sé por qué decidieron eso. Siempre, ¿qué es lo que sale a relucir? El yo. El yo. Hoy Jesús nos propone el camino de la unidad y nos está diciendo, le está pidiendo al Padre que esa unidad trinitaria sea la unidad de la iglesia. Por lo tanto, a nosotros se nos pide contemplar, por una parte, a la Trinidad, al Dios uno y trino, para ver cómo hay unidad en el amor y en la eternidad. Y luego entonces, cómo nosotros decidimos de manera personal cada uno tener como valor el mantener la unidad, porque esa unidad va a ser fruto de la caridad. Fruto de la caridad. Y cómo me esfuerzo para trabajar en la caridad que nos lleva a la unidad. Y me esfuerzo para trabajar en esa caridad que lleva a la unidad con mis hermanos de la comunidad, incluso con las vidas y las relaciones de familia, en eso concreto que tengo que hacer cada día y en esa misión que tengo que vivir cada día, como lo hizo San Pablo, y que veía las circunstancias en las que estaba para tomar decisiones y poder vivir lo mejor y llevar el reino allí donde se encontraba. Nosotros hoy tenemos que seguir buscando que nuestro fundamento principal sea el amor que Dios ha manifestado en nuestra vida en Cristo Jesús. Y claro está, nos está diciendo que no puedo tener mi opinión. Eso no fue lo que dije. De hecho, dije claramente que podemos tenerla. La unidad no elimina la diversidad. Ese es el gran trabajo, ese es el gran esfuerzo. El gran esfuerzo de yo ser capaz de escuchar, de asimilar, de evaluar. Porque el Espíritu nos lleva a tener caridad hacia todos. A tener caridad hacia todos. Y jamás, jamás tengo que faltar al amor y a la caridad porque yo piense, viva, crea de una manera concreta. Vivimos unos tiempos retantes. Eso los hace muy interesantes también. No nos llamaron a este mundo a vaguear. Tenemos que trabajar y hay que trabajar con la mente y el corazón. Hay que conocer cada vez más y mejor al Señor. Hay que conocer cada vez más y mejor la iglesia. Nos tenemos que conocer cada vez más y mejor cada uno de nosotros. Y en ese camino de buscar conocernos mejor también queremos vivir cumpliendo la voluntad del Padre que tenemos que discernir. Para eso nos da el Espíritu, nos da su palabra, nos da la iglesia, nos da el magisterio. Para cada uno de nosotros en cada circunstancia de la vida crecer en santidad y discernir cómo vamos a extender este reino que el Señor ha puesto en nuestras manos. Ese mandato que Jesús le dio a los apóstoles y que la iglesia sigue teniendo. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vamos a pedirle al Padre Bueno en esta Eucaristía lo mismo que le pidió Jesús. Para nosotros, Padre,
que podamos ser uno, como tú y tu Hijo amado son uno. Amén. Presentemos al Padre Bueno nuestras peticiones. Para que Cristo resucitado dé a la Iglesia firmeza en la fe y valentía, en el anuncio del Evangelio, roguemos al Señor. Para que la paz y el amor sean el distintivo de las comunidades cristianas, roguemos al Señor. Para que Jesús, que venció la muerte, transforme los sufrimientos de los enfermos y la tristeza de la humanidad en alegría, confianza y serenidad, roguemos al Señor. Para que los cristianos seamos uno en comunión fraterna y trabajemos juntos por la instauración de la justicia y el respeto, roguemos al Señor. Para que al celebrar el memorial de Cristo muerto y resucitado, los cristianos crezcamos en el amor y la esperanza, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y Padre Emilio Toro, Diácono Manuel Reyes, Pablo Merced Bonel, Ana Marrero, Milagros Vera Santiago, Alexis Feliciano, Tairianis Camacho Escalera, Naomi Hernández, Luz Selenia Sierra, Héctor Viera y su esposa Luisa, Niñito Isaac Concepción, Fernando Fernández y su esposa, Carmencita Sinomó, Mercedes Sánchez, Monín y Edita Rivera, Carmencita Rodríguez, Sharon Tanco, Rosario Rivera, Jesús Marrero, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y Julia Lebrón Hernández, familia Martínez Lebrón, Honoria Díaz, Norma Iris Beauchamp Díaz, Jesús López, Wiltron Ríos Rolón, Margarita Ruiz, Casiano Betancourt, Mariano Villegas, Pablo y José Latorre, Miriam Burgos Sánchez, María S. Viera, Graciano Sierra, Rafael Sierra Pastrana, Pablo Díaz Mangual, Carla Donate Rivera, Joe Santiago y su papá Tito, Angie Giteras, Emanuel Colón, Tania Chiclana, María y Rosa Sierra, almas del purgatorio, roguemos al Señor. En acción de gracias por el aniversario de boda número 43 de José Juan Ramos y María Socorro Flores, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Recibe, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado, todo te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Toma mi vida, Señor, yo necesito tu amor, quiero hacer tu voluntad, amar a la humanidad, tu Santo Espíritu tener. Solo tu siervo quiero ser. Toma mi vida y hazme como eres tú.
Toma mi vida, Señor, yo necesito tu amor, quiero hacer tu voluntad, amar a la humanidad, tu Santo Espíritu tener. Solo tu siervo quiero ser. Toma mi vida y hazme como eres tú. Toma mi vida y hazme como eres tú. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértelos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado Dios nuestro Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza. Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo, Señor del universo. Él mismo, habiendo entrado en el santuario del cielo una vez y para siempre, intercede ahora por nosotros como mediador que asegura la perpetua efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, alabado sea, gloria, gloria a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, alabado sea,
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participemos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio, y su obispo auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. Y persona Christi, in persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi, tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Ya todo lo he perdido para ganarte a ti, y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. Oremos. Dios nuestro, que los santos misterios recibidos nos instruyan con sus enseñanzas y nos renueven interiormente para que merezcamos alcanzar los frutos espirituales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. El Señor resucitó, aleluya. No hay tristeza ni temor, aleluya. El Señor resucitó, aleluya. No hay tristeza ni temor, aleluya. El camino que Él trazó, aleluya, lleva el corazón de Dios, aleluya. El camino que Él trazó, aleluya, lleva
al corazón de Dios. Aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, no hay tristeza ni temor. Aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, no hay tristeza ni temor. Aleluya.